inhalatorias endovenosas. El día de hoy vamos a ver un grupo de drogas que se usan en las técnicas en la inducción de todos los pacientes que van a ser sometidos a técnicas generales, ya sea para anestesia inhalatoria o para anestesia endovenosa, ¿no? Dentro del primer grupo vamos a ver los hipnóticos, ¿no? Los hipnóticos los hemos clasificado en barbitúricos y no barbitúricos, ¿no? Los barbitúricos, aquí vamos a hablar solamente de tiopental sódico, que es, digamos, la única droga que todavía se usa en el mundo, no solo no solo, digamos, en el quirófano para inducir una anestesia, sino por ser un hipnótico también se puede usar en diferentes circunstancias en las cuales queremos hacer hipnosis, ¿no? Por ejemplo, la puede usar el psiquiatra a dosis muy pequeñas para hacer técnicas de regresión, ¿no? Que hacen ellos para poder sacarles datos a los pacientes que no les podrían obtener, digamos, esos datos si estuvieran totalmente despiertos, ¿no? El tiopental, bueno, se va a usar también en la inducción de la anestesia, se puede usar también para sedar, para tener hipnosis a pacientes en las unidades de cuidados intensivos, se puede usar como anticonvulsivante, como protector cerebral. Entonces, por eso es que seguimos revisando este fármaco que de todo el grupo de los barbitúricos sería el que aún se usa, ¿no? Y de las drogas que más se están usando ahora en las técnicas anestésicas, vamos a revisar el grupo de los no barbitúricos, ¿no? Dentro de los cuales está etomidato, propofol, ketamina. Bueno, dentro de los barbitúricos hablábamos que todos estos fármacos los utilizamos para producir hipnosis. La ventaja es que tienen una acción rápida y corta. Esto quiere decir que su inicio de acción generalmente es al minuto y su tiempo de duración entre 10 y 30 minutos. Tiopental sódico constituye, como dice ahí, el fármaco inductor por excelencia porque se puede usar en la inducción tanto de técnicas inhalatorias como endovenosas y es una droga muy segura en cuanto al nivel de hipnosis que quieran ustedes conseguir en el paciente. Desde el punto de vista químico es liposoluble, ¿no? Lo cual le confiere, digamos, esa rapidez de acción al minuto, dado que atraviesa muy bien la barrera hematoencefálica. Su pH se caracteriza por ser una droga de tener un pH bastante alcalino, entre 10.5 y 11, lo cual hace que esta droga no se pueda usar, digamos, combinada con otras drogas debido a que es fácil, tiene mucha posibilidad de precipitar. Desde el punto de vista farmacocinético, vamos a ver que tiopental sódico es una droga que comparte este modelo tricompartamental que ustedes han estudiado en farmacología. Una vez administrado el fármaco por la vía endovenosa, se va a distribuir en el compartimiento central, que como ustedes saben está formado por los órganos de mayor riego sanguíneo, como son el corazón, el cerebro, los grandes vasos, los riñones, que constituyen el 75% del gasto cardíaco, y por lo tanto esta llegada, digamos, del fármaco a nivel cerebral, más o menos debido a este alto flujo de estos órganos, se da al minuto, ¿no? Posteriormente la droga pasa a un segundo compartimiento, que es conocido como el compartimiento rápido, que lo vemos, el compartimiento rápido, en B2, ¿no? Esta distribución del fármaco ocurre entre los 2 y 5 minutos y está formado por otros tejidos diríamos, de un volumen sanguíneo de riego intermedio, como son, por ejemplo, los músculos, ¿no? Posteriormente, en el tercer paso, el tercer compartimiento, que es el compartimiento lento, que está formado por tejido básicamente graso, la piel, ocurre aproximadamente a los 30 minutos, ¿no?
Como ven, las flechas estas rojas van en ambas direcciones, ¿no? Porque el fármaco se puede, una vez, puede regresar al compartimento central, ¿no? Y esto hace que el medicamento deba ser administrado, según el peso, de preferencia el peso magro del paciente, y no su peso total, porque esto condicionaría el acúmulo tal vez del fármaco a nivel del tejido graso, ¿no? El metabolismo de tiopental es bastante lento. A nivel hepático se ha visto 10 a 15% por hora y tiene una excreción renal tan lenta que incluso 7 días después de la administración podíamos tener metabolitos en orina, ¿no? Esto hace que esta sea una droga que se debe usar en la inducción de pacientes que serán sometidos a anestesia general, pero que van a quedar hospitalizados justamente por la presencia de estos metabolitos activos que también tienen un efecto, digamos, hipnótico residual. La excreción finalmente se da por orina, ¿no? A razón de bastante lenta también, de tal forma que podemos encontrar metabolitos en orina hasta 7 días después de la cirugía. Por eso es que solo se debe administrar en pacientes que van a quedar hospitalizados. El mecanismo de acción se ha visto que tiopental inhibe diferentes regiones del sistema nervioso central. Básicamente va a actuar a nivel de la sustancia reticular activadora ascendente, produciendo este estado, digamos, de sueño. Se ha visto que su lugar de acción sería a nivel de receptor GABA, provocando un ingreso de iones cloro, bloqueando así la propagación del impulso nervioso y produciendo pues este estado de sueño, ¿no? Este receptor, el GABA, se le ha dado en llamar sedante convulsivo porque es un receptor donde no solamente van a actuar los barbitúricos como tiopental sódico, sino también van a actuar benzodiazepinas y otros hipnóticos que vamos a poder ver más adelante, ¿no? Como ven acá, esta es una gráfica más o menos, imagen tridimensional de lo que serían este receptor, ¿no? Formado por diferentes proteínas a nivel digamos, de la pared, ¿no? El sitio exacto del receptor GABA más o menos estaría entre la subunidad alfa 1 y beta 2. Las acciones farmacológicas de tiopental, las que más, digamos, nos vamos a estudiar, las que tenemos que resaltar, son aquellas asociadas a sus efectos sobre el sistema nervioso central, y básicamente nos van a interesar las que obviamente producen inconsciencia y amnesia, ¿no? Que ese es digamos, el motivo por el cual se usa en la inducción de la anestesia. Y se ha visto que el uso de tiopental va a producir una depresión electroencefalográfica dosis dependiente. Días antes hicieron la clase de monitoreo y el doctor Raimundo les presentó el monitoreo BIS, ¿no? Que es para monitorizar la hipnosis. Se usa unos electrodos que son colocados en la región frontotemporal de la cabeza del sujeto y pueden monitorizar las ondas electroencefalográficas, ¿no? Muy similares a la electroencefalografía, que bueno, no se usa en el quirófano porque tendría mucha interacción con los artefactos que hay eléctricos en el quirófano, pero a cambio de esto se usa el BIS, ¿no? Que es la medición del diámetro biespectral, que es bastante cercano, digamos, a lo que sería la electroencefalografía, ¿no? Y podemos ahora obtener tanto valores de cómo está la profundidad hipnótica en un valor digital y también ver las ondas de sueño, ¿no? En cuanto al nivel de BIS para anestesia, como les había comentado el doctor Raimundo, solo necesitamos un nivel intermedio. Esto quiere decir una hipnosis que va entre 40 y 60. 100 es el paciente despierto y 0 sería el paciente en coma farmacológico inconsciente, ¿no?
Entonces se ha visto que para el nivel anestésico no necesitamos una profundidad hipnótica mayor que la que se considera moderada, entre 40 y 60. Eh, Llevar al paciente a profundidades hipnóticas mayores podría traer consecuencias en el despertar, ¿no? Desde delirio hasta trastornos cognitivos, digamos, incluso días o meses después de la cirugía, ¿no? Entonces, antiguamente en el monitoreo no estaba incluida el monitoreo de la hipnosis, solamente monitorizábamos las funciones vitales, el bloqueo neuromuscular, ¿no? Pero la hipnosis no era algo que se monitorizaba. A medida bueno, se hacen estudios sobre el riesgo que tendrían los anestésicos en general, ¿no? Sobre todo los inhalatorios, estas drogas endovenosas, al deprimir la conciencia sobre algunos trastornos cognitivos, es que surge, digamos, el interés por el monitoreo de la hipnosis, ¿no? Tal es así que ya se ha estudiado que los niños menores de 5 años no deberían ser sometidos a anestesia general, eh, eh, excepto que sea algo, digamos, muy necesario, ¿no? O sea, si por ejemplo tienen una patología quirúrgica que no se puede postergar hasta pasados los 5 años, entonces, bueno, nos veríamos obligados a operar, ¿no? Como por ejemplo las malformaciones congénitas que de alguna forma le van a limitar su calidad de vida, ¿no? Pero cualquier otro tipo de alteración quirúrgica que pudiera postergarse, debiera postergarse por lo menos después de los 5 años, porque se ha visto que los niños sometidos a anestesias de más de 1 hora y más de una anestesia en los primeros 5 años de vida, sea con cualquier tipo de anestesia general, ya sea endovenosa o inhalatoria, pueden tener estos trastornos, incluso del aprendizaje, del crecimiento, y hay autores que han seguido a los pacientes años después de sus intervenciones múltiples que han tenido en la niñez y han encontrado pues asociación con trastornos cognitivos, ¿no? Y por ejemplo, incluso algunos autores asocian el síndrome de déficit de atención, ¿no? Obviamente la investigación todavía obviamente están en curso, pero ya, digamos, hay una alerta sobre el hecho de evitar dar anestesia o operar a niños menores de 5 años, ¿no? Bueno, volviendo a tiopental sódico, decimos que nosotros lo vamos a usar para producir esta inconsciencia y amnesia en el paciente, para poderlo intubar y luego mantenerlo durante toda la cirugía inconsciente. De otro lado, tiopental pues tiene otras virtudes. Se le considera también protector cerebral por estas características que señalamos acá, que disminuye la presión intracraneana sin alterar la presión de perfusión cerebral. También disminuye el índice metabólico cerebral y el flujo sanguíneo cerebral. Entonces, estas tres características lo hacen un excelente protector cerebral que es muy, muy usado en el síndrome post-reanimación, ¿no? En aquellos pacientes que por algún motivo de un síndrome de hipertensión intracraniana, un delirio, se encuentran pues excitados, tiopental les puede producir una suerte de protección cerebral. ¿Sí? Bueno, algunas acciones farmacológicas tenemos que recordar sobre el sistema cardiovascular. Básicamente es efecto vasodilatador y depresor de la función miocárdica, ¿no? Esto tiene varias explicaciones, ¿no? Por un lado, hay una disminución del gasto cardíaco, que a su vez depende de esta vasodilatación que va a llevar a una disminución del retorno venoso. También vamos a tener un efecto directo, beta, depresor sobre el miocardio, y además un efecto depresor sobre el sistema nervioso simpático, ¿no? De tal forma que todo esto hace que tiopental pueda producir una depresión del gasto cardíaco que va entre un 25 a 30% del gasto cardíaco basal del sujeto.
Por estos efectos, una de las cosas importantes que vemos tras la administración endovenosa es una disminución de la presión arterial por esta vasodilatación y esta depresión miocárdica directa y simpática también. Y vemos también un fenómeno compensatorio a esa vasodilatación brusca, que es una taquicardia, ¿no? Y esta taquicardia obviamente se presenta como una actividad refleja de los vasoreceptores a esa vasodilatación. También se ha visto que tiopental puede aumentar el flujo sanguíneo coronario y el consumo de oxígeno por el miocardio, lo cual alguien diría, bueno, entonces estaría bien en pacientes coronarios por el lado del aumento del flujo, pero recuerden que va a aumentar el flujo en las zonas de vasos sanos, pero esto puede traer un fenómeno incluso de robo coronario de las zonas donde hay vasos enfermos, ¿no? Y por lo tanto el aumento del consumo de oxígeno, adicionar a esto, sería contraproducente usarlo en pacientes coronarios, ¿no? Entonces, en general, tiopental, por estas características cardiovasculares, debe ser usado con precaución en casos de taquicardia y disminución de la precardia, ¿no? Recuerden que todos los pacientes que vienen a la emergencia tienen el riesgo de venir con estas características, ¿no? Están taquicárdicos, ya sea por la falta de volumen, porque tienen horas de ayuno o porque están sangrando, y por lo tanto no se considera indicado esta droga si el paciente tiene estas características. Pero lo que sí se podría hacer, si la cirugía no es muy urgente, se le podría hidratar, ¿no? Estabilizar la hemodinamia para poder usarlo. En cuanto a los efectos sobre el sistema respiratorio, vamos a ver que es un depresor respiratorio potente, dosis dependiente. Su efecto es a nivel central, como ustedes saben, y esto produce una disminución en la respuesta del centro respiratorio al CO2. Esto quiere decir que tiopental de por sí va a disminuir de inicio la frecuencia respiratoria, el volumen tidal, el volumen minuto, y puede llevar al paciente a un estado de apnea, ¿no? Si cualquiera de nosotros entrara en un estado de apnea, el sistema a nivel central se va a censar este aumento del CO2 y se va a producir un fenómeno compensatorio que es la hiperventilación, ¿no? Para compensar este exceso, esta retención de CO2. Pero en el caso de que el sujeto esté bajo efecto de tiopental, eso no se va a producir, puesto que no va a haber este fenómeno compensatorio y por lo tanto el paciente va a ser hipercarbia, ¿no? Y obviamente la toxicidad por eso. De otro lado, se ha visto que tiopental también podría producir tos y broncoespasmo, también laringoespasmo. Estos efectos están asociados a que la droga misma produce una descarga histamínica, ¿no? Por lo tanto, sería una droga también que no debería usarse en pacientes atópicos o pacientes asmáticos. Viendo ya sus usos obstétricos de tiopental, si bien es una droga que se puede usar en la inducción de la anestesia general para pacientes obstétricas, ¿no? Aquellas que no pueden recibir anestesia regional, sea epidural o sea espinal, por alguna patología que contraindica o que la paciente se opone, entonces podríamos usar tiopental para someterla a una cesárea. El problema que tenemos es que por ser una droga altamente liposoluble, así como llega al minuto al cerebro, va a llegar en 2 a 3 minutos a la circulación uteroplacentaria, porque recuerden que la droga se redistribuye después de los 3 minutos, ¿no? A los diferentes órganos, vísceras, dentro de las cuales está incluido el útero. Por lo tanto, esta rapidez de llegada, digamos, a circulación uteroplacentaria puede traer como consecuencia la depresión del feto, ¿no? De tal forma que cuando tenemos que hacer una anestesia general, lo que se recomienda es que el cirujano pues tenga la destreza de sacar al niño en los 3 primeros minutos, o si no, si hay dificultades, ya sea por falta de destreza, porque la paciente es cesariada anterior o la paratomizada, tiene heridas, adherencias que impiden hacer una extracción rápida al recién nacido, podría esperarse hasta los 10 minutos, que es el tiempo en el cual la droga ya ha sido, por así decir, recogida por el hígado materno y metabolizada, ¿no? De alguna forma,
en anestesia general con tiopental se recomienda pues que la cirugía la haga un cirujano con mayor destreza para poder hacer la extracción del recién nacido o sí, pues, del niño en los primeros 3 minutos, o si no, después de los 10. Entonces, en cuanto a sus usos clínicos, decíamos, se va a usar en la inducción de la anestesia, o sea, para intubar al paciente, ¿no? Como complemento de bloqueos regionales en anestesias de corta duración, como anticonvulsivante. Recuerden que es un gran protector cerebral, entonces, por lo tanto, sirve también en las crisis convulsivas y en aquellos pacientes que tengan algún grado de hipertensión endocraniana, ya sea por motivos traumáticos, de tumores, o incluso de otro origen como el postparo, ¿no? La dosis de inducción en promedio es de 4 a 6 miligramos en adulto. Los recién nacidos pueden usar unas dosis mayores, metabolizan más rápido. Se debe disminuir el 50% de la dosis en pacientes con que estén premedicados, o sea, que han recibido otras drogas depresoras que podrían tener efectos sinérgicos sobre la depresión central, como pueden ser las benzodiazepinas o los opiáceos, ¿no? Y también se debe disminuir esta dosis en pacientes ancianos o en pacientes con estado físico comprometido, llámese desnutridos o pacientes con falla de órganos. En cuanto a las complicaciones, vamos a encontrar reacciones anafilactoides, entre las que se destacan urticaria, edema facial, broncoespasmo, asociadas pues a su descarga histamínica. También se describe dolor a la inyección, dado el pH que decíamos tan alcalino, produce flebitis, necrosis tisular por uso intraarterial, ¿no? Si por error es colocado en lugar de vena en una arteria, porque el paciente tiene cateterizada la arteria por otros motivos, podría producir una necrosis de la íntima con obstrucción del vaso y necrosis distal si se encuentra en un vaso, digamos, que no haya circulación colateral como en la mano, por ejemplo, y no haya presencia del arco palmar profundo, ¿no? Permeable. En cuanto a las contraindicaciones, se va a contraindicar en cualquier tipo de porfiria por su metabolismo a nivel hepático, en pacientes chocados en general, cualquier tipo de shock, de estado hemodinámico comprometido, y en pacientes obviamente atópicos o con asma bronquial. Vamos a ver ahora el otro gran grupo, que son los no barbitúricos. Entre los no barbitúricos destaca esta droga muy útil, que es el etomidato. El etomidato se va a usar básicamente por su efecto hipnótico, pero no tiene ningún efecto analgésico. Cuando hablábamos de tiopental, también decíamos que era un hipnótico, pero a veces se le puede usar como droga única en procedimientos que requieren hipnosis y que no son grandemente dolorosos, como puede ser un legrado uterino, donde ya el orificio externo del útero se encuentra dilatado, o en la reducción de luxaciones o en la reducción de fracturas en tallo verde, ¿no? Que son fáciles, de niños que no tienen gran masa muscular. Se puede usar la droga en dosis única, me refiero a tiopental, ¿no? Y a pesar de que no se le considere un analgésico, ¿no? En cambio, etomidato no tiene ningún efecto analgésico y por lo tanto siempre se debe usar asociado a opiáceos. En cuanto a comparar el tiopental con etomidato, hemos destacado estas virtudes, digamos así, de etomidato, en cuanto a que produce mínimos cambios hemodinámicos, una depresión respiratoria mínima, un tiempo de recuperación más rápida y que no libera histamina. O sea, esto comparado con tiopental, ¿no? Entonces, si vemos estas características, vamos a ver que es una droga muy útil en aquellos pacientes que pueden llegar a la emergencia, lo vamos a ver más adelante. La elevada liposolubilidad le confiere también etomidato su efecto al minuto en el cerebro y por lo tanto que ya podríamos después del minuto intubar o abordar al paciente. El modelo farmacocinético es también tricompartamental, similar al descrito para tiopental. La excreción, a diferencia de tiopental, es mucho más rápida, se excreta por la vía renal en un 85% ya en 4 horas,
y por la bilis un poco más tardíamente en 24 horas. De tal forma que esta droga, según este metabolismo y excreción, se puede usar en cirugías de corta estancia, quiere decir el paciente que viene hoy a operarse y se va al día siguiente, ¿no? O sea que no va a quedar hospitalizado por días. De otro lado, en cuanto a los efectos farmacológicos de tomidato, hay que describir su efecto hipnótico, ¿no? Que es el que nos interesa desde el punto de vista de la anestesia, su mecanismo de acción también a nivel de los receptores GABA, pero a diferencia de tiopental, no altera la respuesta al CO2, ¿no? Esto confiere, digamos, mayor seguridad para la hipnosis en caso de pacientes, en caso de, digamos, de que quien esté utilizándolo pueda tener alguna dificultad para el manejo de la vía aérea. Otra de las características se le considera un protector cerebral de segunda línea, ¿no? Porque también tiene efectos sobre la presión intracraneana, sin alterar la presión de perfusión, sobre el índice metabólico cerebral y sobre el flujo sanguíneo cerebral. En cuanto a los efectos respiratorios, el tomidato es una droga que produce una depresión respiratoria, pero leve, y básicamente hay que destacar que no libera histamina, o sea que se podría usar en pacientes asmáticos atópicos. En cuanto a sus efectos cardiovasculares, también tenemos que resaltar que es el hipnótico que produce mayor estabilidad hemodinámica y por lo tanto está indicado en pacientes coronarios, valvulares, en general pacientes inestables, ¿no? Produce cambios mínimos en el gasto cardíaco, el volumen sistólico, la presión arterial, la balanza demanda y aporte de oxígeno al miocardio, cambios mínimos en la presión arterial pulmonar, venosa central, capilar pulmonar, resistencia vascular sistémica y resistencia vascular pulmonar. Entonces, como ven, hasta ahora, tomidato viene a ser la droga de mayores habilidades desde el punto de vista cardiovascular. El problema con etomidato son los efectos sobre la esteroidogénesis. Con tiopental vamos a ver que hay una depresión del cortisol plasmático. En cambio, con etomidato tenemos una disminución del cortisol plasmático y además de la descarga de cortisol suprarrenal, ¿no? Entonces, esto hace que entre las 6 horas que más o menos dura el efecto del bolo, en este tema de la depresión de cortisol, diríamos que el paciente tendría esta dificultad, ¿no? Sabemos que, por ejemplo, los pacientes que están en la UCI o comprometidos gravemente, algo que los mantiene vivos es justamente su descarga de cortisol, ¿no? La desventaja de esta droga es que produce una depresión de esta descarga. Entonces, por eso es que es una droga que no se puede usar en infusión continua, o sea, por mucho tiempo, porque solamente se usa en bolo único y ya su efecto dura 6 a 8 horas de esta depresión de cortisol. De tal forma que no se debe usar en la UCI en infusión continua, como sí se podría usar tiopental. Los usos clínicos, entonces, ¿para qué lo usamos? Útil en la inducción de pacientes con patología cardíaca, como decíamos, hipovolemia, enfermedad coronaria, situaciones de bajo gasto, valvulopatías. Es una droga de segunda línea en neurocirugía, ¿no? Para los procesos neuroquirúrgicos, y es útil también en pacientes alérgicos y con asma bronquial, ¿no? Recuerden que siempre que viene a la emergencia, siempre que estamos nosotros evaluando un paciente, hay dos cosas que debemos determinar básicamente. Es si el paciente tiene alguna experiencia anestésica previa, ¿no? De tal forma podemos deliberar si ha hecho algún compromiso, alguna alergia a alguno de los fármacos. Y también ver si tiene atopia, o sea, alergia a otras cosas, no necesariamente fármacos, ¿no? El estado de atopia del paciente, sea cualquier cosa, lo hace un paciente muy susceptible a drogas histaminérgicas como el tiopental y otras relajantes que van a estudiar más adelante. En el caso de etomidato, bueno, sería una droga bastante útil en estos pacientes portadores de estas atopias. Etomidato está contraindicado en la porfiria aguda, también por el tema de su metabolismo a nivel hepático. También no se debe usar, como habíamos dicho, en sedación prolongada en los pacientes que están en UCI, en hospitalización, debido a sus efectos sobre la esteroidogénesis.
En cuanto a las dosis, la dosis promedio 0,2, 0,3 miligramos kilo. Ahora vamos a ver un tercer hipnótico que es el propofol. El propofol también es una droga muy útil, pero a diferencia de las dos que hemos visto que solo se usan para dormir al paciente, pero tenemos las anteriores que asociarlas a un opiáceo o a otras, a un relajante para poder intubar al paciente, y luego ya no se usan más, solo en la inducción se intuba al paciente y de ahí se pasa a una técnica endovenosa con otras drogas o un inhalatorio, ¿no? La diferencia es que Propofol es un hipnótico que se puede usar en la inducción y en el mantenimiento de la anestesia. Esto quiere decir, se usa para intubar al paciente y se puede usar para, una vez intubado el paciente, mantener la anestesia durante todo el tiempo que dure la cirugía. Entonces, Propofol es una de las drogas sintetizadas, la más reciente, en el año 90, que recién salió al mercado. Es un hipnótico que se caracteriza por su acción ultra rápida. ¿A qué se refiere ultra rápida? Ni bien estamos poniéndole el medicamento en la vena, ya empieza a hacer efecto y a los 20 segundos de administrado el paciente ya puede estar dormido, ¿no? Esto es algo muy placentero porque, como yo les digo siempre a mis residentes, el que no se ha operado no sabe el grado de estrés que tiene un paciente cuando recién incluso le dan la noticia que va a ser operado. El cirujano le dice, bueno, la patología que usted tiene es quirúrgica, por lo tanto esto ya le genera cierto grado de estrés, pero afortunadamente el cirujano le dice, bueno, se va a hacer unos análisis, tiene que firmar un consentimiento, vaya con su familia, cuéntele, qué sé yo. Todo eso da un tiempo que el paciente se haga la idea de la nueva condición que tiene, que va a ser operado, pero eso no quita que el día previo a la cirugía o el mismo día de la cirugía esté sumamente estresado, sobre todo si el cirujano no le ha explicado nada. El paciente está muy tenso, si el anestesiólogo no le ha puesto una premedicación el día antes, puede estar muy, muy tenso, y cuando está en hospitalización, la enfermera le dice, señor, póngase esta bata que ya va a bajar a la sala de operaciones. Entonces comienza su nivel de secreción de catecolaminas, que aparentemente externamente no lo vemos. Llega el paciente al quirófano, empiezan a desnudarlo, a ponerle todos los monitoreos, los cirujanos están hablando de la técnica o del laparoscopio, qué sé yo. Todo ese, digamos, entorno que rodea al paciente es sumamente estresante porque, en primer lugar, que ellos asocian la cirugía y la anestesia, sobre todo, a una posibilidad de no despertar, ¿no? De ya no volver, y de otro lado están en un ambiente que no es el habitual. Entonces, una de las cosas recomendables es premedicar al paciente, ¿no? Esto quiere decir hacerle una premedicación el día mismo de la cirugía, temprano, antes de ir al quirófano con una benzodiazepina, o el día anterior para pacientes que son mucho más tensos o que son hipertensos o tienen alguna otra patología, para tratar que el paciente llegue con la menor ansiedad, ¿no? Para hacer el efecto sedante y ansiolítico de las benzodiazepinas. Pero la mayoría de las veces esto no ocurre porque a veces el paciente es un paciente de cirugía de día, entonces se hospitaliza el mismo día, o a veces los cirujanos prefieren que no lo ceden a su paciente porque dicen de pronto no se opera o tienen algún problema. Entonces, de alguna forma, a veces los pacientes no se premedican. Entonces vienen a sala con todo su estrés, y esta droga es muy útil en el sentido de que se duerme tan rápido el paciente que no tiene tiempo de estresarse mirando todo lo que tiene a su alrededor, ¿no? Es el paciente que una vez dormido, con propofol y operado, despierta en la unidad de recuperación y le dice a la enfermera, señorita, ¿a qué hora me van a pasar a sala? ¿No? Eso quiere decir que no ha tenido tiempo ni de darse cuenta que ya lo han operado. Entonces, desde ese punto de vista, es muy placentero. A los colegas médicos, que es con los que uno más puede hablar, en caso de los pacientes que a veces uno no los ve después de la cirugía, a los pacientes médicos que yo les he podido dar anestesia, les he dado propofol, ellos me han dicho,
que han tenido un sueño muy placentero, que nunca antes habían dormido tan placenteramente como, me dice, he vuelto a dormir como si fuera recién nacido, ¿no? Entonces, esto les da la idea de que es una droga que por tener un efecto muy rápido, tiene pues un efecto, digamos, de ser placentero para el paciente, ¿no? No tiene efectos analgésicos, o sea que tiene que usarse siempre propofol asociado a un opiáceo para un procedimiento doloroso. De otro lado, si requiere además relajación el paciente, por ser una cirugía de abdomen, de tórax o de miembros inferiores, pero que el cirujano requiere el paciente relajado, se debe asociar, además del opiáceo, un relajante neuromuscular. Entonces, además, propofol se considera que, como dicen los autores, ofrece condiciones ideales de intubación. ¿A qué se refiere eso? Cuando nosotros intubamos un paciente, que es poner el tubo endotraqueal en la tráquea, este es un procedimiento muy, muy doloroso, que dentro de la escala de dolor está considerado como de un nivel supramáximo de dolor. De tal forma que, a pesar de que ponemos el hipnótico, el analgésico, a veces la lidocaína, los pacientes pudieran tener una sensación de dolor en el momento de la intubación y por lo tanto muchos de ellos taquicardizan o elevan presión, ¿no? En cambio, propofol es una droga que más bien tiene un efecto algo vasodilatador y bradicardizante. Entonces se ha visto que la mayoría de pacientes intubados con propofol no presentan esa taquicardia, esa hipertensión. Entonces hay condiciones ideales, ¿no? Porque lo que no queremos es aumentarle el gasto cardíaco, el consumo de oxígeno a ese miocardio en la inducción por un procedimiento que pudiera ser doloroso. Bueno, desde el punto de vista químico es un alquilfenol que tiene una elevada liposolubilidad más que tiopental y etomidato, y esto pues justamente le confiere ese inicio de acción tan rápido. A nivel farmacocinético, hablábamos esto de los 20 segundos porque es altamente liposoluble. El modelo farmacocinético es igual tricompartamental. La distribución, metabolismo, eliminación del fármaco es bastante rápida. ¿Por qué? Porque el propofol se une a proteínas plasmáticas. Entonces, ni bien uno lo está administrando, y el propofol se está metabolizando por estearasas plasmáticas también, ¿no? De tal forma que este elevado aclaramiento plasmático por estas colinesterasas hace que la droga se recomienda usar en infusión continua. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo uso un bolo, la velocidad de administración debe ser a razón de 4 mililitros cada 10 segundos y por lo tanto en bolo puedo utilizarlo para un procedimiento de corta duración, como puede ser un legrado uterino, un chalacio, cirugías muy, muy cortas, ¿no? Puedo usar en bolo. Pero no es lo más recomendable, sino para cirugías de más de 10 minutos se debe usar el bolo más una infusión continua. Entonces tenemos ya modelos farmacocinéticos para poder usar en los pacientes en una técnica que se llama TCI, ¿no? Que es Target Control Infusion. Eso quiere decir que este modelo le va a dar un target, o sea, una dosis, digamos, calculada para cada paciente en infusión continua. O sea, va a mantener una concentración plasmática lo más estable posible para que el paciente no tenga despertar en el intraoperatorio. Pero esto se consigue con estos modelos farmacocinéticos que están asociados a bombas de infusión, que lo vamos a ver en el caso clínico. En cuanto a las acciones farmacológicas, vemos que propofol es una droga que, como habíamos dicho, da una inducción muy suave, rápida, con mínima excitación. Hay una disminución en el flujo sanguíneo cerebral, la presión de perfusión cerebral, pero dentro de los límites de autorregulación. No altera la respuesta al CO2, igual que tomidato, disminuye la presión intracraneana e intraocular, lo cual estas características hacen también a propofol la droga de segunda línea en cuanto a protección cerebral. En cuanto a los efectos cardiovasculares, lo más importante para resaltar es la
disminución en la resistencia vascular sistémica, ¿no? Que produce hipotensión, disminución del gasto cardíaco, disminución de la frecuencia cardíaca también y del índice cardíaco. En cuanto a los efectos sobre el sistema respiratorio, Propofol es una droga que produce depresión respiratoria mínima, se refiere a que el paciente rápidamente lo puede compensar, no es como tiopental, que es una depresión más intensa, pero esto va a depender mucho de la dosis que pongan también de Propofol y de la velocidad de administración, ¿no? Si ustedes ponen una dosis más alta de la que le corresponde al paciente o a una velocidad muy, muy acelerada, más allá de 5 mililitros cada 10 segundos, probablemente el paciente puede entrar en apnea. Entonces, es muy importante que este tipo de drogas, ¿no? Que son anestésicos generales, hipnóticos, deban ser manejados por personas que tienen experiencia, ¿no? Recuerden ustedes la muerte de nuestro ídolo Michael Jackson, ¿no? Michael Jackson murió justamente por unas, no diríamos sobredosis, de pronto para él, ¿no? Una sobredosis de Propofol, ¿no? Debido a que él tenía como médico tratante un cardiólogo y Michael, pues, era, como ustedes saben, padecía de depresión, ¿no? Depresión mayor, y por lo tanto cotidianamente consumía antidepresivos y consumía benzodiazepinas también, ¿no? Para poder dormir. De tal forma que aparentemente en las investigaciones el día que Michael fallece, obviamente lo hace por un paro respiratorio, debido justamente a esta depresión que produce Propofol, pero básicamente porque Michael, bueno, era desnutrido y el médico que se lo administró era un cardiólogo y el paciente, en este caso Michael, tenía una dosis basal de una benzodiazepina, ¿no? Entonces hubo un efecto sinérgico entre la benzodiazepina que ya tenía circulante más el adicional de Propofol. Ahora nosotros nos preguntamos, ¿y por qué Michael usaría Propofol, no? Era porque obviamente la gente que no... El primer signo de depresión es la falta de sueño, ¿no? El insomnio. Y justamente los psiquiatras, una de sus formas, digamos, de monitorizar cuánto bien está yendo el paciente, es obviamente con cuántas horas tiene de sueño, ¿no? Aparte de, bueno, de cuán feliz o infeliz se siente. Entonces, por lo tanto, aparentemente Michael tenía insomnio y no tenía, pues, bien estabilizada la depresión, por lo tanto, en algún momento era usuario además de benzodiazepinas, también de, ¿cómo se llama?, de hipnóticos, ¿no? De tal forma que seguramente más de una vez había recibido Propofol, lo cual le había condicionado ese estado de un sueño muy agradable que da Propofol, ¿no? Y bueno, en este momento ya fue un accidente y Michael se nos fue, ¿no? Bueno, vamos a ver ahora, si nos ha pasado con... Vamos a ver algo sobre los usos clínicos de Propofol. Decíamos que lo vamos a usar en la inducción, o sea, para dormir al paciente, para intubarlo, y en el mantenimiento de la anestesia, ¿no? La ventaja en estas técnicas endovenosas, decíamos que como Propofol es una droga que se metaboliza en plasma por esterasas plasmáticas, nosotros comenzamos la infusión y unos 10 minutos antes de que el cirujano cierre, haga el último punto, podemos ya cerrar la infusión de Propofol, de tal forma que
el paciente, después del último punto, entre 3 a 10 minutos puede despertar, ¿no? Esta es la ventaja de estas técnicas endovenosas. La otra ventaja de Propofol va a ser la rápida recuperación, ¿no? El hecho de que por ser una droga que se metaboliza en plasma, entonces no hay un efecto residual de Propofol, una hipnosis residual, de tal forma que una vez cortado la infusión, el paciente va a despertar y no va a tener un efecto sedante residual como con otras drogas, ¿no? Y nosotros lo hemos visto cuando usábamos Propofol, que se usa mucho en cirugía ambulatoria, en procedimientos ambulatorios fuera del quirófano, cuando lo hemos usado en las endoscopías, ¿no? Los gastroenterólogos cotidianamente usaban el midazolam, de tal forma que el paciente venía, le ponían una vía, así una alita, le hacían una topicalización de las cuerdas vocales con lidocaína, o diré de la faringe, y comenzaban a pasar su endoscopio simultáneo a la administración endovenosa de midazolam. Pero lo que sucedía es que el paciente quedaba más dormido después del procedimiento que durante el procedimiento, ¿no? De tal forma que era un paciente que tenía que venir, bueno, obviamente, como siempre se hace en cirugía ambulatoria, con algún familiar responsable. Obviamente no podía todo ese día hacer ninguna acción, no podía, tenía que descansar, no podía caminar, no podía menos manejar, menos estudiar, ¿no? Entonces, es, digamos, la droga más usada por los gastroenterólogos, las benzodiazepinas, pero ya en otros sitios donde se hace muchos procedimientos endoscópicos, se usa Propofol, ¿no? Porque la ventaja de Propofol, como hemos dicho, es la rápida recuperación, y el paciente, de tal forma que cuando nosotros usábamos Propofol, el paciente estaba dormido durante el procedimiento, no se acordaba nada, y cuando despertaba, que era a los minutos después de haber retirado el endoscopio, el paciente estaba totalmente lúcido, podría incluso manejar, irse a su casa, subía las gradas del hospital tranquilamente. Entonces, esto obviamente es una droga que tiene estas ventajas para la cirugía ambulatoria, cirugía de día, ¿no? Otra de las ventajas para ser utilizada en cirugía ambulatoria es la baja incidencia de náuseas y vómitos, ¿no? Como habíamos visto en el seminario de evaluación de complicaciones postanestésicas, las náuseas y vómitos continúan siendo dentro de las complicaciones más frecuentes. Un 30% de los pacientes posoperados padecen de náuseas y vómitos a pesar de que se usen los antieméticos, ¿no? Y esas náuseas y vómitos son causadas por los anestésicos, por la manipulación quirúrgica y también por el uso de algunas drogas, ¿no? De tal forma que esta es una droga bastante útil porque su incidencia de náuseas y vómitos a comparación de otros anestésicos es muy baja, lo cual hace ideal porque el paciente que se va a su casa no debe estar tranquilo, no vomitar y no estar llamando al cirujano, que probablemente para idea del paciente si vomita es que algo le ha ido mal en la cirugía, ¿no? Otra de los sitios donde se usa mucho en la sedación prolongada, en las unidades de cuidados intensivos. Por ejemplo, ahora que hubo la pandemia esta de COVID, ¿no? En el mundo se acabaron el midazolam, se acabaron el fentanilo, se acabaron todas las drogas, ¿no? Porque la demanda de drogas era mayor que la producción. Estamos hablando incluso de primer mundo, ¿no? Entonces, al final se fueron echando cogiendo, digamos, otras drogas, y dentro de esas se cogió Propofol, ¿no? Por su capacidad de producir hipnosis, porque estos pacientes sometidos a ventilación mecánica, con un pulmón muy duro, eran difíciles de ventilar y había que tenerlos bastante bien dormidos, ¿no? Entonces el Propofol sí se puede usar en la UCI, pero no por tiempos muy prolongados. Se puede usar también en neurocirugía porque la ventaja que tiene es que usted duerme al paciente con Propofol y luego le cierra la infusión y el neurocirujano que lo ve en la UCI al paciente al día siguiente puede, digamos, evaluarlo sin efecto residual de drogas, ¿no? O sea, podría el paciente estar dormido en la UCI, pero luego viene el neurocirujano a evaluar, le cierran la infusión, el paciente, digamos, queda en su estado basal y así él pueda evaluar cómo va la evolución de su estado de conciencia, ¿no? En pacientes alérgicos y con asma bronquial también Propofol es una droga ideal.
En cuanto a la inducción, se debe usar a razón de 2 miligramos kilo, a esa velocidad que habíamos dicho, 4 mililitros cada 10 segundos, se usa en bolo. Se debe disminuir la, la dosis de propofol en pacientes ancianos en un 20% y en un 50% en pacientes ASA 3 o ASA 4. En el seminario que van a hacer con el doctor Pinedo de evaluación preoperatoria, van a ver el tema de la evaluación preanestésica, ¿no? Y van a ver la evaluación del ASA. El ASA 3 o 4, bueno, son los pacientes de mayor riesgo, ¿no? Ya sea por su compromiso hemodinámico, por falla de órganos, qué sé yo. Entonces, en estos pacientes se debe disminuir al 50% la dosis, ¿no? El mantenimiento de la anestesia, como habíamos dicho, es con la infusión del Tardial Control Infusion, que es una técnica endovenosa, asociada siempre a opiáceos y a relajantes. Vamos a ver ahora, para terminar, la ketamina, ¿no? Esta es la segunda clase ya. Este es un hipnótico de acción, considerado un anestésico puro, endovenoso, porque tiene efectos hipnóticos y analgésicos. Hasta ahora las 3 drogas que habíamos visto solo tenían efecto hipnótico. En cambio, la ketamina tiene efecto además analgésico, o sea que se puede usar sola, no es necesario asociarle un opiáceo. Produce efectos estimulantes cardiovasculares, o sea, a diferencia de las drogas que van a ver en anestesia, esta es una de las pocas que va a producir taquicardia e hipertensión. Y produce también alteraciones psíquicas al despertar. Se supone que nosotros, los anestesiólogos, usamos drogas para dormir, para tranquilizar, pero esta es una droga que en el despertar puede producir estados de delirio, de euforia, ¿no? Entonces, esto condicionó que la ketamina en los últimos años se dejara de usar, ¿no? Sin embargo, es una droga muy útil y después se le han encontrado otras utilidades que vamos a ver más adelante. Desde el punto de vista de químicos, derivado de la fenciclidina, que fue metabolizado con otros motivos, y después se vio que tenía un excelente efecto hipnótico. Bueno, la ketamina está compuesta por 2 estereoisómeros, la ketamina R, la ketamina S. Tiene, cada una de estos isómeros tiene diferente afinidad por el receptor NMDA, y vamos a ver que la ketamina S, que es la más usada en el mundo, tiene 4 veces mayor afinidad por el receptor NMDA, ¿no? Que es un receptor asociado al dolor, y por tanto es un mejor inductor del sueño y analgésico también que la ketamina R. El mecanismo de acción. El mecanismo de acción, vamos a ver que la ketamina va a bloquear los receptores NMDA. Al bloquear la actividad del glutamato, que como ustedes saben el glutamato es el neurotransmisor excitatorio más abundante del sistema nervioso central, al bloquearse el glutamato se va a producir un efecto hipnótico, amnésico, analgésico, pero también un efecto psicomimético, ¿no? O sea que pudiera, lo que decíamos, excitar un poco al paciente, pero en los últimos tiempos se ha descubierto que dosis pequeñas de ketamina pueden tener un efecto neuroprotector, ¿no? Debido a que podrían disminuir el daño neuronal hipóxico mediado por la activación de NMDA por exceso de glutamato. Entonces, como esta droga bloquea el glutamato, podría, digamos, mejorar en algo en aquellos pacientes que básicamente tienen problema de hipóxico. Acá un poco para ver el receptor NMDA, ¿no? Bloqueado el receptor, se bloquea entonces la acción de glutamato y por lo tanto se va a bloquear la transmisión del dolor. En cuanto al mecanismo de acción, vamos a ver que la ketamina, si bien es cierto, actúa sobre el receptor NMDA, también se ha descubierto que tiene efectos, actúa sobre los receptores opiáceos, ¿no? Tanto receptores sigma, los muscarínicos o los receptores kappa. Dentro de estos hay que destacar que su efecto sobre los receptores muscarínicos, por ejemplo, van a ser los causantes del efecto amnésico de la ketamina, del efecto estimulante simpático, taquicardia, hipertensión, pero básicamente de un efecto broncodilatador, ¿no? Que eso es bastante útil para nosotros en pacientes asmáticos. De ahí que la ketamina sea una droga de elección
en el paciente asmático que viene por la emergencia y que cualquier manipulación de la vía aérea o cualquier droga histaminérgica podría producirle broncoespasmo, ¿no? O empeorar el que ya trae, ¿no? A nivel de los receptores sigma, la ketamina va a producir analgesia, pero también este efecto disfórico, el despertar del que hablamos, de excitación. Y a nivel de los receptores kappa, se ha visto que la ketamina puede ser usada por todas las vías y también va a producir analgesia tanto cerebral como a nivel espinal. En cuanto al mecanismo de acción, ya habíamos visto que a dosis bajas, básicamente la ketamina, el efecto de la ketamina está asociado a su antagonismo al receptor NMDA, pero a altas dosis la ketamina está asociada, digamos, tiene efectos opioides, ¿no? Analgésicos. En cuanto a sus acciones farmacológicas, vamos a ver que la ketamina sobre el sistema nervioso central va a producir una anestesia disociativa. ¿A qué se refiere disociativa? Nosotros sabemos que la transmisión del dolor desde el punto de vista, desde los niveles periféricos a nivel central, va a ser, digamos, conducida por el asta posterior hacia el haz espinotalámico contralateral, ¿no? Entonces, el estímulo, digamos, de un estímulo doloroso, vamos a poner en el lado izquierdo, en una extremidad izquierda, va a conducir la transmisión del dolor hacia el tálamo contralateral. Y del tálamo contralateral va a haber conexiones tálamo-corticales que hacen que la sensación de dolor sea percibida por el individuo como una sensación desagradable. Entonces, ¿la ketamina qué hace? La ketamina bloquea esa transmisión del dolor entre el tálamo y la corteza. Esto quiere decir que el individuo, una vez estimulado, por ejemplo, le pisamos el pie a un paciente, a una persona, entonces la transmisión del dolor, el estímulo de la zona dañada, por así decir, se va a transmitir hasta el tálamo. Quiere decir que el individuo puede retirar la extremidad dañada, estimulada, pero no va a tener la sensación de que ese estímulo es desagradable. ¿Por qué? Porque las conexiones tálamo-corticales han sido bloqueadas por la ketamina. Entonces, por lo tanto, se bloquea la percepción de que este estímulo es doloroso o es desagradable. Entonces, con ketamina, nosotros vamos a tener este estado de anestesia disociativa que se caracteriza por un estado de inconsciencia, amnesia y analgesia, ¿no? Que son las tres características importantes para una anestesia general, ¿no? Que el paciente no esté presente en el acto quirúrgico, esté inconsciente, que tenga amnesia, que no se acuerde de nada de lo que sucede, de los traumas que ahí suceden, y que obviamente tenga una analgesia, ¿no? Además, la ketamina se le describe un estado cataléptico, ¿no? O sea, el paciente puede tener los ojos abiertos, definitivamente el reflejo corneal va a estar presente, puede presentar un espasmo lento en los ojos, hipertonía y mioclonías. O sea, la ketamina produce aumento del tono muscular. Este estado cataléptico también puede estar asociado a dilatación pupilar moderada, lagrimeo, salivación. Entonces, alguien que vea al paciente con estas condiciones podría pensar que el paciente no está anestesiado, ¿no? Porque si tiene los ojos abiertos, reflejo corneal, se mueve, tiene dilatación pupilar, tiene lagrimeo, salivación, podrían decir al contrario, este paciente le está doliendo, no está anestesiado, ¿no? Pero esos son los efectos de la ketamina. Entonces, algunos de esos efectos pueden ser, digamos, disminuidos asociando la ketamina a una benzodiazepina, que esto va a permitir dar una técnica que se llama la ketaranalgesia, con la cual los efectos excitatorios o de tener los ojos abiertos del paciente se van a ver minimizados, ¿no? Porque al final el cirujano lo que quiere es, lo que él va a ver es si su paciente está dormido o no, ¿no? Y si tiene o no dolor.
De tal forma que la ketamina, de alguna forma, en la época de los años 90, cuando se hablaba de calidad total, pues la ketamina, por traer un poco de despertar eufórico, no era la ketamina, digamos, no era la droga que reuniera estos perfiles de ser de alta calidad, ¿no? La veían como una droga desagradable, que producía un despertar desagradable. Pero se ha visto que esas reacciones al despertar son variables, ¿no? Entre un 5 a un 30%, y van desde alteraciones en el estado de ánimo, alteraciones en la imagen, en la percepción anormal de la imagen corporal, quiere decir creerse, por ejemplo, sentirse como si fueran un animal o una cosa, alucinaciones visuales, auditivas, sueños, delirios. Todo esto se puede dar durante el despertar con ketamina. Pero ya les decía que para evitar estos despertares se asocia la ketamina a una benzodiazepina. Bueno, de otro lado decíamos que la ketamina va a producir vasodilatación cerebral y aumento de la presión intracraneal, por lo cual está contraindicada en pacientes con síndrome de hipertensión intracraneal, pacientes tequiados o algún problema. En cuanto a los efectos respiratorios, la ketamina es una droga ideal para ser usada en cirugía fuera del quirófano, ¿no? En sedación fuera del quirófano, e incluso en manos de no anestesiólogos, ¿no? Por ejemplo, si alguno de ustedes, bueno, va a hacer el serum en algún lugar que está alejado de algún hospital grande y tiene que hacer una cirugía a un paciente en el lugar donde está, porque no lo puede trasladar a otro mejor nivel, pues podría usar la ketamina, porque la ketamina, al ser una droga que no deprime la ventilación y que más bien aumenta la presión y aumenta la frecuencia cardíaca, entonces es una droga un poco segura en manos de no anestesiólogos, ¿no? Pero para eso, de todas maneras, hay que tener un entrenamiento de la técnica esta de la ketaranalgesia para ver cómo usarla. Y se debe usar asociada a un anticialogogo, ¿no? Porque como la ketamina produce cialorrea, para evitar este efecto que pudiera poner en riesgo la respiración del paciente por el aumento de la cialorrea, podríamos asociarla a un anticialogogo que puede ser glicopirrolato o atropina, ¿no? Se usa más el glicopirrolato porque produce menos taquicardia que la atropina. Otra de las cosas que se ha visto es el potente efecto broncodilatador que decíamos de la ketamina por su efecto simpático mimético, de tal forma que muy útil, como decíamos, en pacientes asmáticos o atópicos. En cuanto a los efectos cardiovasculares, va a producir liberación de catecolaminas, ¿no? Que esto es el causante del aumento del gasto cardíaco, presión arterial y frecuencia cardíaca. Los usos clínicos de la ketamina se va a usar en la inducción, el mantenimiento de la anestesia, las dosis en promedio 2 miligramos kilo por la vía endovenosa y hasta 8 miligramos kilo por la vía intramuscular. El tiempo de acción va a ser entre 30 a 60 segundos, igual que casi todas las drogas que hemos estudiado. Al minuto, minuto y medio ya podemos abordar al paciente. Si es usado por la vía intramuscular, sí va a demorar un poco más. El tiempo de duración de un bolo puede durar 15 minutos, o sea que tranquilamente, como decíamos, para cirugías o procedimientos de corta duración, como son sedaciones fuera del quirófano, cateterismos, tomografías, resonancias, generalmente en niños que no colaboran. Y las dosis en infusión también se pueden usar entre 0,2 a 0,3 miligramos kilo endovenoso. Bueno, la ketamina, decíamos, se puede usar por todas las vías, ¿no? Se puede usar por la vía endovenosa, intramuscular, a nivel caudal, también asociada a otras drogas. En cuanto a las indicaciones de ketamina, básicamente está indicado en procedimientos diagnósticos y terapéuticos de corta duración que no requieran relajación muscular. En cirugía ambulatoria, cirugía de corta distancia, porque la ketamina, su metabolismo final va a durar más o menos alrededor de 4 horas, o sea que el paciente ya no va a tener efecto residual después de 4 horas. Entonces, es muy útil en cirugía ambulatoria. En pacientes de alto riesgo, miren, el paciente que viene por emergencias, A3, A4,
con choque hipovolémico, deshidratado severo, o portador de un broncoespasmo secundario de poco asma, en patología cardíaca y respiratoria, obviamente excluyendo la isquemia y la hipertensión pulmonar. Se puede usar también en obstetricia para el parto vaginal o la operación cesárea. Por ejemplo, las gestantes a veces están en un parto vaginal y si no han tenido una analgesia epidural para el trabajo de parto, van a tener obviamente dolor a nivel del momento del expulsivo. Entonces a veces la paciente tiene miedo a pujar porque siente como que la pelvis se le parte en dos. Entonces, por lo tanto, evita, digamos, hacer un pujo adecuado para dejar salir al niño. Entonces, aquí se le podría dar una dosis de ketamina que le va a producir analgesia a la madre y el útero materno continúa su ritmo de contracción y por lo tanto en la siguiente contracción salir el niño sin problemas. La única dificultad es que la paciente obviamente estaría dormida y ya no tendría ese encuentro madre-niño, ¿no? Esa situación de contacto que es muy importante cuando el niño nace y la madre está despierta, ¿no? Pero en algunos casos, si la paciente no ha usado analgesia regional para su trabajo de parto y está que no colabora en el expulsivo, se podría usar ketamina. También se puede usar como suplemento de técnicas locorregionales. A veces hacemos un bloqueo de plexo y como que no nos coge bien el bloqueo, hay zonas que le duelen. Podría usarse un adicional de ketamina, que es un excelente analgésico. Y también se puede usar sedación para bloqueos, lo que decíamos antes de poner el bloqueo. Está contraindicada la ketamina, obviamente es una reacción previa, y también en pacientes portadores de aneurisma cerebral torácico abdominal. Esta es una de las causas de muerte por ketamina, ¿no? Nosotros cuando llevamos un paciente al quirófano, no le hacemos una tomografía y por lo tanto podríamos no diagnosticar un aneurisma cerebral torácico abdominal que estaría ahí silente. Y si el paciente con la droga hace algún pico hipertensivo, podría tener este riesgo de ruptura de un aneurisma, ¿no? Que podría producir la muerte y que alguien podría interpretar como causante por sobredosis de ketamina, pero sería por la enfermedad de fondo que tiene el paciente. Entonces tenemos que de alguna forma no usarlo tampoco en ancianos, ¿no? Que son los que pueden tener aneurismas ahí ocultos. En patología cardíaca, particularmente la hipertensión, el infarto, la angina inestable, la insuficiencia cardíaca derecha-izquierda está contraindicado. En traumatismo encefalocraniano y en síndromes de hipertensión endocraniana en general. En pacientes con tirotoxicosis, obviamente, porque estos pacientes están hipertensos, taquicárdicos. Y en trastornos psiquiátricos, porque habíamos dicho que es una droga que puede producir delirio, entonces el paciente previamente ya tiene algún grado de neurosis o psicosis, podría desencadenarse en cuadro agudo. Bueno, ¿alguna pregunta que tuvieran hasta ahí? Doctores, ¿ya están dormidos todos, bien hipnotizados? No, doctora, en el caso de una intoxicación con hipnóticos. ¿Quién me está hablando? ¿Vieron? Yo, no, Jesús. Ah, Jesús, perdón, sí, dime. O barbitúricos, ¿qué podríamos usar? Porque, por ejemplo, para los opioides existe la naloxona. Para los barbitúricos, ¿qué podríamos usar? Por ejemplo, el tiopental, si hubiera Bueno, una intoxicación. en cuanto a reversiones, básicamente, a ver, si un paciente, por ejemplo, vamos a suponer, tiene un envenenamiento, o sea, se intenta suicidar, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Por ejemplo, hace algunos 5 años creo que hicieron un estudio acá en el hospital que había una alta incidencia de intento de suicidio en, en personas jóvenes, ¿no? O sea, personas que estaban entre los 17 y 24 años y varones, ¿no? Entonces se hizo ese estudio con un psiquiatra del hospital y se vio pues que obviamente tal vez el nivel de pobreza hacía que los jóvenes que no tuvieran trabajos y estuvieran en un estado de depresión podían suicidarse, ¿no? Entonces una de las drogas que estaba más asociada a esto eran las benzodiazepinas, ¿no? O sea, se tomaba una sobredosis de azepam, un frasco por decirlo.
Entonces venían intoxicados a la emergencia, pero muchas de las veces los encontraban por ahí dormidos, a veces no había evidencia de que se hubieran tomado nada, entonces entraban pues a la emergencia inconscientes. Entonces se comenzaba a indagar. Entonces una de las drogas que usamos para probar si el paciente se había tomado, por ejemplo, una benzodiazepina, ese era el flumazenil, ¿no? Que es el revertor de las benzodiazepinas, ¿no? Obviamente hay que tener cuidado ahí porque si bien es cierto el flumazenil compite por los receptores a nivel central y desplaza, digamos, a las benzodiazepinas y el paciente puede despertar. Hay que tener en cuenta que el flumazenil se metaboliza en 40 minutos, o sea que después de metabolizado el flumazenil, otra vez las benzodiazepinas en gran cantidad ocuparían los receptores, porque esos son de larga acción, y por lo tanto el paciente podría volverse a dormir, ¿no? Pero hablando de, digamos, de intoxicaciones o de intentos de suicidio, también hemos visto un tiempo que teníamos un hipnótico que era el Rohypnol, ¿no? Que era por vía oral, entonces la gente lo compraba en la farmacia y, bueno, se tomaba también esta sobredosis. Pero el Rohypnol, eh, según la dosis, que es el comparativo, que sería, digamos, porque es hipnótico del grupo, comparativo a tiopental, tenía digamos, la, la opción de que según la dosis podía producir, claro, un sueño profundo que duraría días, ¿no? Pero también, según la dosis, podía producir depresión respiratoria, ¿no? Por ser un hipnótico. Y en algunos casos, pues el paciente ya llegaba moribundo o lo traían muerto, ¿no? Y en algunos casos, bueno, se podía hacer una suerte de, si había una posibilidad de que el paciente hubiera recientemente consumido, pues le podían hacer un lavado gástrico, ¿no? Pero si no se tenía esa certeza, lo que se hacía es estimular, digamos, la excreción renal del fármaco, ¿no? Y básicamente medidas de, digamos, de monitoreo, ¿no? Se monitorizaba al paciente, de su función respiratoria, cardiovascular, y observarlo, ¿no? Hasta que pudiera metabolizar. Y la otra, bueno, como les digo, era acelerar un poco el metabolismo del fármaco. Pero eso es básicamente lo que se ha visto. Ahora, con tiopental, el tiopental es mortal, ¿no? O sea, si alguien, como es una droga endovenosa, si alguien se pone hipnótico endovenoso, que lo hemos visto, ¿no? En anestesiólogos, ¿no? Muchos casos de muerte de anestesiólogos ha sido por sobredosis o de opiáceos y de hipnóticos, ¿no? Yo tengo una colega, compañera mía, de promoción de anestesia, que trabajaba en el Rebagliati, tuvo se suicidó con tiopental, ¿no? O sea que si se pone una dosis endovenosa de tiopental, ya saben, ya lo hemos revisado acá, el paciente va a entrar en una depresión respiratoria que los va a llevar a la apnea con hipercarbia, que no tiene posibilidad de compensación, o sea, no hay respuesta ventilatoria de esa hipercarbia bajo efecto de tiopental, y por lo tanto, si no tiene una asistencia de una reanimación respiratoria, el paciente se va a morir, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Sí, doctora, buenas noches, ¿me escucha? Sí, sí, claro. Sí, doctora, el doctor en este caso justo nos comentó usted sobre la monitorización que hacía. El doctor habló sobre una monitorización neuromuscular que lo colocaba en el orbicular de los párpados Ujú. y podía medir lo que era, ¿no? El grado de actividad muscular. En este caso, doctora, cuando usted nos menciona que también se puede monitorizar mediante este tipo de aparatos, eh, como qué valores nos podría indicar, doctora? ¿Nos podría explicar un poquito, por favor? Ah, ya, bueno, en la clase de monitoreo, ustedes, y en la clase que han hecho con el doctor Laurencio de relajantes neuromusculares, deben haber visto el monitoreo de la relajación neuromuscular, ¿no? Que es básicamente ver frente a un estímulo tetánico cuál es la respuesta del dedo, del orbicular de los ojos, qué sé yo, o del músculo frontal,
Se puede poner en varios sitios. Pero en el caso de la hipnosis, que yo les hablaba, que también creo que la ha revisado el doctor Raimundo, el monitoreo es el monitoreo de la hipnosis, de la profundidad hipnótica, que es a través del monitor BIS, ¿no? Los electrodos son puestos en la región frontotemporal y esto va a censar, digamos, de forma indirecta las ondas cerebrales del estado, digamos, de despertar o de sueño a nivel del lóbulo frontal, ¿no? Y esto se usa mucho en las técnicas endovenosas. ¿Por qué? Porque cuando ustedes usan, por ejemplo, el propofol asociado a un opiáceo, que puede ser fentanilo, remifentanilo y un relajante, ustedes necesitan saber si el paciente está realmente dormido, ¿no? Porque podemos tener dos posibilidades, ¿no? O que el paciente tenga un despertar intraoperatorio, o sea, que no esté suficientemente dormido, pero que está quieto, ¿por qué? Porque le hemos puesto un relajante, ¿verdad? Y tiene un opiáceo, con lo cual está sin dolor, puede estar sin dolor y puede estar relajado, totalmente paralizado, porque tiene un relajante neuromuscular y no se puede mover, ni hablar, ni nada, pero está despierto. Entonces, este despertar intraoperatorio, en todos los países del primer mundo, donde la gente se puede quejar más, ha condicionado que muchos anestesiólogos vayan a los tribunales, ¿no? Acusados de que el paciente tuvo un despertar intraoperatorio y por lo tanto estaba escuchando lo que el cirujano hablaba o lo que comentaban, ¿no? Y eso ha llevado a juicio, como digo, a varios anestesiólogos. Entonces, de alguna forma, el monitoreo de la profundidad hipnótica viene a evitar eso, ¿no? A evitar dos cosas: o que el paciente esté muy superficial y por lo tanto tenga un despertar intraoperatorio que no nos demos cuenta porque los ojos van a estar cerrados, porque el paciente tiene bloqueo neuromuscular, entonces el párpado está cerrado, ¿sí? Pero puede estar despierto, escuchando todo, consciente. O la otra opción, que sería una profundidad hipnótica mayor a la anestésica. Entonces, el monitoreo BIS nos va a servir para ver el nivel de profundidad que necesitamos para anestesia. Entonces ya se ha visto que para que un paciente sea anestesiado o que sea cortado o agredido por el cirujano, solo necesitamos una hipnosis que debe ir en un nivel de BIS entre 40 y 60. Niveles cercanos a 60 en la población anciana, que es más susceptible a tener problemas cognitivos después de la cirugía, y niveles entre 45, 50 en los pacientes más jóvenes, ¿no? Entonces, esta es la profundidad hipnótica que podemos nosotros medir. Entonces, este monitoreo nos evita de que nosotros podamos dar una dosis mayor a la que necesita el paciente. Y de esa forma producirle problemas, como te digo, cognitivos, problemas del despertar, que en la población joven a veces no tiene mayor consecuencia, pero en las poblaciones mayores, en los extremos de la vida, sobre todo en los ancianos, pueden traer problemas, digamos, de acelerar incluso la presentación de un estado de demencia, ¿no? Hola. Hola. Sí, doctora, gracias. Ya está. ¿Me entendieron? Sí, doctora. Doctora, tenía una... Sí, dime. Por ejemplo, cuando se opera a un paciente adulto mayor, y este adulto mayor, doctora, por ejemplo, no despierta, más en este caso se debe o sea, yo me refiero a cuál se podría deber más, a los hipnóticos, a los relajantes neuromusculares o a la sedación que se dio al paciente, o son los tres que influyen directamente, doctora. Bueno, en realidad, aquí hay varias cosas, ¿no? O sea, si el paciente ha sido sedado previamente, como decimos, el paciente está ansioso, entonces hay que llevarlo al quirófano lo más sedado, con ansiólisis, ¿no? Entonces le podemos poner una benzodiazepina el mismo día de la cirugía, o el día previo a la cirugía si es hipertenso, es muy ansioso. En los ancianos, generalmente no los premedicamos. ¿Por qué? Porque de uno a otro anciano hay hay una gran variabilidad en cuanto a su nivel de envejecimiento. Podemos tener dos personas de 80 años
pero que biológicamente no han envejecido igual, ¿verdad? O su grado de nutrición no es la misma, ¿no? No todos los ancianos, por ejemplo, son hipoalbuminémicos, ¿no? Acá tenemos una gran población de ancianos hipoalbuminémicos porque creen que porque está anciano ya no tiene que comer o ya no tiene dinero para comer porque ya no trabaja, o sencillamente tiene los dientes, ya no tiene dientes, ya no mastica, entonces cada vez come solamente cosas blandas, pan, papa, qué sé yo, y ya no come proteínas, por decir, ¿no? Entonces, como no sabemos qué anciano tenemos delante, lo ideal obviamente es que un anciano deba ir a una evaluación geriátrica y los geriatras hacen una evaluación general del estado del anciano para ver digamos, para medir sus meds, ver todo desde el punto de vista de cómo está su estado nutricional, qué sé yo, y eso nos puede dar luces de qué drogas o qué concentraciones podemos usar, ¿no? Pero en realidad no se hace cotidianamente una evaluación previa con esa magnitud, ¿no? Entonces, nosotros ya suponemos que el anciano puede tener algún grado de disfunción de órganos, puede tener algún grado de desnutrición. Entonces, hacemos prácticamente una evaluación clínica ectoscópica y viendo sus dosajes de proteínas plasmáticas, qué sé yo, que nos hace de alguna forma dar una idea de cuál es el estado general que tiene, ¿no? De tal forma que eso es como podemos calcular en qué anciano le podemos disminuir un 20, 30, hasta 50% de la dosis que le tocaría por kilo de peso si fuera más joven, ¿no? Entonces, es una forma que nosotros podemos hacer un cálculo. ¿Respondí a tu pregunta? Me habías preguntado otra cosa. Sí, doctora, le decía que en este caso al adulto mayor, ¿cuál sería más probable, doctora, que esté haciendo que se prolongue este efecto anestésico en el paciente? Sí, sí. ¿Las neuromusculares o la Ya. sedación propia que realiza? Sí, en realidad, como te digo, a ver, que una cosa es el despertar y otra cosa es la función muscular, ¿no es cierto? Yo puedo despertar, por ejemplo, vamos a suponer que yo entro un paciente para una cirugía oncológica, ¿no? Y los cirujanos no han hecho un buen estudio del paciente y cuando yo le pongo un relajante a dosis normal, como para una cirugía de 1, 2 horas, qué sé yo, y el paciente el cirujano, perdón, lo corta y encuentra que ya tiene una pelvis congelada, que ya tiene una carcinomatosis. Entonces dice, bueno, no hay nada que hacer, no voy a operar nada, acá todo está invadido y nada más sacaré una biopsia de un ganglio, de piplón, qué sé yo, y me voy. Entonces, ¿qué sucede? Yo he puesto un relajante para una cirugía de 1 hora y media, por decir, o de 2 horas. Entonces, ese paciente va a tener que salir a ventilación mecánica, porque no va a poder mover sus músculos y por lo tanto no va a poder respirar. Entonces, tengo dos opciones. O lo saco a ventilación mecánica o le revierto el bloqueo con los revertores como el Sugamandej, cualquiera de esos, ¿no? De tal forma que el paciente, si no le pongo un hipnótico y todavía está relajado, va a despertar y eso va a ser terriblemente estresante. Que despierte y no se pueda mover. O sea, imagínense ustedes, es como si tuvieran una camisa de fuerza que no se pueden mover, pero están despiertos. Eso es muy traumante. Entonces, si yo sé que el paciente va a tener todavía el efecto de los relajantes, además lo debo dormir. O si no, le revierto y de esa forma ya no lo duermo más. Entonces, el saber si el paciente está ahí que no puede ventilar, vamos a determinar si es por el relajante, haciendo el monitoreo de los relajantes. Ahí nos va a decir cuánto de los receptores están ocupados por el relajante. Y si el paciente no despierta porque tiene una benzodiazepina de base y a eso le hemos puesto otro hipnótico, pues obviamente lo vamos a evaluar ya sea con el BIS o ya sea con estímulos para ver si despierta, ¿no? Llamado. Y básicamente ahí solamente vamos a evaluar si es por hipnóticos, ¿no?
O sea, una cosa es los relajantes y otra cosa son los hipnóticos. Yo puedo estar relajada, pero puedo estar despierta, ¿no? Si no me han puesto hipnótico o tengo un relajante que me está durando más tiempo y ya me han cortado el hipnótico, pues voy a estar despierta y aún relajada, ¿no? ¿Qué es lo que se tiene que evitar? ¿No? Que el paciente despierte y se encuentre paralizado. Es muy desagradable eso. Entonces, ¿cómo saberlo? Con el monitoreo, ¿no? ¿Se entendió? Sí, doctora, gracias. Ok. Doctora, justo le consultaba eso porque mi abuelito cuando tenía 96 años lo operaron de obstrucción. Ah, ya. Entonces, él despertó como al tercer día y dijeron que, o sea, demoró mucho para despertar. Y Ah, justo por eso claro. era mi duda, pero sí, me quedó bastante claro, doctora. Muchas gracias. Sí. Lo que sucede ahí es que probablemente hay también una junta de otras cosas que pueden haber, ¿no? Pueden haber trastornos electrolíticos, puede haber hipoglicemia. Ojo que la hipoglicemia puede quedar, digamos, oculta, pensando que el paciente no despierta por efecto de los hipnóticos y resulta que está con hipoglicemia severa, ¿no? Entonces, frente a un paciente que no despierta, a ver, un paciente sale del quirófano por cualquier hipnótico que haya recibido, debe estar despierto en 10, 20, 30 minutos, ¿no? Si no despierta, por ejemplo, en una hora, debo revisar, probablemente le ha puesto una benzodiazepina, que las benzodiazepinas duran más tiempo y probablemente sea el efecto de la benzodiazepina, pero también hay que ver el nivel de profundidad, ¿no? Porque puede pasar que el paciente está dormido, pero yo lo estimulo, ¿no? Verbalmente o físicamente y el paciente intenta abrir sus ojos, pero se vuelve a dormir. Entonces es un efecto de la benzodiazepina residual que tiene, ¿no? Pero es un paciente que no tiene respuesta, no responde ni siquiera a veces a estímulo doloroso, se está en un hipnosis profundo, yo puedo pensar dos cosas, o que está en una hipoglicemia severa o que ha hecho un accidente cerebrovascular, ¿no? Entonces ahí ya tengo que entrar a tallar a hacer un diagnóstico diferencial, ¿no? Pero lo normal es que los pacientes deben despertar máximo en 1 o 2 horas, ¿no? Obviamente en un anciano esto puede ser que ha recibido unas dosis mayores a las que le tocaba o porque el paciente tiene algunos otros déficits neurológicos que asociado a la anestesia pues se ha profundizado más, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Hola, doctores, ya se han dormido Doctora, todos. tenía doctora una última pregunta. Sí, dime. Cuando hacemos, por ejemplo, bueno, ahorita nos comentó, doctora, que los hipnóticos solamente se usaban en las anestesias generales, pero también se pueden utilizar, doctora, cuando realizan la anestesia neuroaxial, o ahí definitivamente no se utiliza. Los hipnóticos, en realidad el hipnótico lo puedes usar, como su nombre lo dice, siempre que tú quieres producir, digamos, un sueño, pues, ¿no? Entonces, claro, yo puedo tener una anestesia regional, pero veo que el paciente está y le dice al cirujano, doctor, ¿y cuándo me voy a ir de alta? Doctor, ¿y usted cree que quede bien? Doctor, ¿cuántos puntos me va a hacer? ¿No? Una serie de preguntas que interfieren, digamos, en la concentración del cirujano, incomodan, digamos, al cirujano y aparte que el paciente comienza a hablar y como tiene las vísceras, por decir, paralizadas, puede, digamos, llenarse más de aire, pues, ¿no? Y está ansioso, todo. Entonces, en ese caso yo puedo decidir dormirlo. ¿Con qué lo puedo dormir? Con una benzodiazepina, puedo usar midazolam, ¿no? O puedo usar un hipnótico. Dentro de esos, el que más se usa es propofol, porque hemos dicho que le damos una infusión y apenas cerremos la infusión, el paciente va a despertar. O sea, no tiene un efecto residual de sueño como puede tener con una benzodiazepina, ¿no? Yo siempre les cuento a mis alumnos que hace algunos años se murió mi abuela y en el velorio, no sé a quién se le ocurrió y dijo, repartían, bueno, un no sé qué cosas. Y a todo el mundo le daban una tableta de diazepam,
como un efecto ansiolítico, ¿no? Yo tendría 12 años más o menos, y me dieron mi tableta y me la tomé, pues, ¿no? Quedé dormida 48 horas. Entonces, hay que tener también en cuenta que las benzodiazepinas, hay una alta variabilidad genética. O sea, no todos somos acetiladores rápidos, lentos, o sea, es muy variable. Las benzodiazepinas tienen un efecto variable. Hay gente que va a dormir 2 horas y hay gente que se puede dormir 48 horas como yo. Entonces yo sentía que mis padres estaban desesperados, me llevaron al hospital porque no podía despertar. Pero yo sentía que ellos me hablaban, pero los párpados me pesaban y tenía ganas de decirles, no se preocupen, estoy bien, no me pasa nada, tengo sueño, pero no podía hablar, ¿no? Entonces, de ahí para que ustedes tengan una idea de que las benzodiazepinas van a tener un efecto variable dependiendo del sujeto y de su experiencia previa también con fármacos y si usa otras drogas, por ejemplo, los que usan drogas antituberculostáticas, ¿no? Que tienen inducción enzimática a nivel hepático, probablemente metabolizan todas las drogas más rápido, los opiáceos, las benzodiazepinas, ¿no? O pacientes usuarios de otro tipo de drogas, ¿no? De tal forma que es muy variable con las benzodiazepinas, ¿no? Puedo tener, como les digo, un efecto residual de 2 horas o de muchas horas. Por eso hay que preguntar bastante al paciente si tiene experiencia previa y cuál ha sido su experiencia, ¿no? Y con esta experiencia que yo les cuento, miren, yo ahora como paciente, hace unos años me tuve que hacer una intervención quirúrgica y me dijeron, bueno, te vamos a poner una anestesia local. Ah, yo happy, dije yo, como buen anestesiólogo que no me ponga ninguna anestesia. Entonces la gente, los anestesiólogos me decían, no, ahora tú eres paciente, tú no eres médico acá, tú eres paciente y tienes que obedecer acá lo que nosotros te vamos a poner. Entonces yo le decía a mi jefe, doctor, pero yo soy muy sensible a las benzodiazepinas, así que por favor no me ponga más de 1 miligramo de midazolam, que es una dosis para un anciano, ¿no? Entonces el doctor me dijo, ya te he dicho, Silvia, que tú no eres médico, tú eres ahorita paciente, así que calla la boca, y le ordenó al cirujano, al anestesiólogo que estaba ayudándolo, que me ponga 2 miligramos de midazolam. Me los pusieron y obviamente después se dieron cuenta que se habían equivocado, ¿no? Igualmente me pusieron a la 1 de la tarde y eran la 1 de la madrugada, se habían pasado 12 horas y yo seguía durmiendo, ¿no? Entonces, como les digo, esto es variable de un individuo a otro y es necesario hacer una buena anamnesis, ¿no? Hay pacientes, claro, no hay experiencia previa, ¿no? Pero si hay experiencia previa ya nos va a orientar de alguna forma. ¿Alguna otra pregunta? Sí, doctora, tengo una consulta. Con respecto a la infusión controlada, ¿en qué otros tipos de fármacos se usa? Bueno, en realidad cualquier droga, la mayoría de las drogas puedes usarlas en infusión. Puedes usar la ketamina, puedes usar el tiopental. Por ejemplo, el tiopental en infusión se va a usar en pacientes con problemas, por ejemplo, post-reanimación, para protección cerebral. Se puede usar también en estatus convulsivo, un paciente que convulsiona y a veces con los anticonvulsivantes no cesa la convulsión, entonces puedes poner una infusión de tiopental en la unidad de cuidados intensivos, el paciente intubado y con monitoreo, ¿no? Con monitoreo, digamos, cardiovascular, respiratorio, ¿no? El propofol, ya habíamos dicho, vamos a usar también en la unidad de cuidados intensivos en infusión, ¿no? O sea, en realidad todas esas drogas que hemos leído se pueden usar, excepto el tomidato, que no es aconsejable, se puede usar en infusión. Ketamina, propofol, tiopental. También podemos usar la desmetomidina, ¿no? La desmetomidina es un alfa-2 agonista que produce analgesia, es como la clonidina, ¿no? Que la clonidina fue sintetizada por sus efectos antihipertensivos y después se vio que tenía efecto analgésico y sedante, ¿no? Entonces la clonidina es familia de la desmetomidina, que es la droga que usamos los anestesiólogos, como sedante y analgésico, pero es suave, ¿no? Entonces se puede usar también en la UCI, para los pacientes que están ahí en ventilación mecánica, infusión de desmetomidina, ¿no? No todos los opiáceos se pueden usar en infusión.
el fentanilo, el remifentanilo, la morfina. La morfina, por ejemplo, se usa en infusión mucho en pacientes con cáncer que llevan a su casa una bomba de infusión con una concentración, digamos, de morfina estable que les permite, digamos, tolerar el dolor que ya de un cáncer metastásico avanzado, ¿no? Y los opiáceos que se usan en infusión en quirófano, vamos a ver en el caso clínico, el remifentanilo, ¿no? O el fentanilo, ¿no? En realidad cualquiera se puede usar en infusión. Y la infusión puede ser endovenosa o epidural, ¿no? O espinal. Por ejemplo, en un paciente con cáncer se puede poner una bomba intratecal. O sea, se pone un catéter delgadito a nivel intratecal, como han visto ayer en la clase del doctor Raimundo. Un catéter delgadito a nivel del líquido esofágico espinal y conectado a una bomba que la conectan debajo de la piel, así como el marcapaso, ¿no? Que lo esconden ahí en el celular subcutáneo, igualito, de tal forma que la bomba se carga a través de un orificio que digamos está debajo de la piel y el paciente puede recibir una infusión continua, digamos, a nivel intratecal, por ejemplo, de morfina, ¿no? Si tiene un cáncer avanzado y tiene un dolor importante. Epidural también puede usarse. ¿Alguna otra pregunta? A ver, ¿quién está ya de sueño? Todos. Tanto hablar de hipnóticos acá. El que menos debe tener sueño. O ya están despertando. Todavía estamos acá, doctor. Ah, todavía están, Doctora. todavía están despiertos. No, es una broma. A ver, ¿alguna otra pregunta, otra inquietud? Bueno, en realidad las clases de anestesia que vamos a hacer, diríamos que los seminarios más importantes son el de RCP, ¿no? Que hemos hecho, el seminario de evaluación preoperatoria, ¿no? Porque ustedes como médicos generales que se van a graduar pronto, lo que tienen que saber básicamente, y luego cuando hagan una especialidad, sean gastroenterólogos, neumólogos, cardiólogos, internistas, cirujanos, ¿no? Deben tener una idea bastante, digamos, general, pero concreta, de cómo preparar un paciente para el quirófano, ¿no? O sea, cómo tenerlo en las mejores condiciones para que su acto anestésico quirúrgico no traiga complicaciones. Entonces, el seminario de evaluación preparatoria tiene ese objetivo, ¿no? Que ustedes conozcan todo lo que está alrededor de cómo preparar un paciente o de cuáles son los riesgos para explicárselos antes de la cirugía y disminuir los problemas médico-legales derivados, digamos, de la falta de información que tiene el paciente, ¿no? Nosotros hemos visto en el colegio médico que la mayoría, el 90% de demandas que tienen los médicos de los pacientes son derivadas de un mal consentimiento informado. O sea que el paciente no fue informado adecuadamente de todo lo que se le iba a hacer. En cambio, aquel que le dicen, bueno señora, usted puede ir felizmente, le va a ir muy bien, qué sé yo, pero también se puede morir porque hay esta posibilidad, esta otra, no sé qué. Algunos dicen, bueno, pero si le digo todo eso a mi paciente, seguro que ya no quiere operarse, ¿no? Pero no, se lo tienes que decir, es una obligación del médico decirle la verdad al paciente, ¿no? Para que el paciente pueda pensárselo bien y sobre todo asumir los riesgos que tiene. Nunca debemos minimizar los riesgos. Entonces, aquellos pacientes que no han tenido un buen consentimiento informado, o sea, que el médico les dice, ya señora, hágate tales análisis, viene de tal día, no se preocupe. Acá en mi hospital, por ejemplo, hay ginecólogos que le dicen a una paciente que le van a hacer un legrado uterino, no te preocupes, hijita, lo que vamos a hacerte es un legrado, no le dicen legrado, una limpieza, le dicen, ¿no? Una limpieza. Entonces la paciente llega al quirófano y cuando yo le digo, señora, buenas, le digo, primera vez que le operan, y la señora me dice, no, a mí no me van a operar, yo no estoy acá para que me operen. Y yo le digo, pero señora, este es el centro quirúrgico, este es el quirófano, yo soy anestesiólogo y el doctor es cirujano, entonces lo van a operar. Entonces la señora me dice, no, a mí nadie me ha dicho que me van a operar. Imagínense, ¿cómo puede llegar un paciente al quirófano con todos los análisis hechos, con toda una historia, con todo un consentimiento informado
y no sabe que le van a operar, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente la relación médico-paciente la estamos llevando mal y esa es la principal causa por la cual los pacientes nos denuncian. Entonces yo tengo que aclararle a la señora, acá hacemos operaciones y yo soy anestesiólogo, el doctor es cirujano y por lo tanto lo que vamos a hacer se llama legrado uterino y eso es una cirugía y tiene tales y tales riesgos, ¿no? Obviamente el paciente no debiera llegar al quirófano sin saber todo eso, porque la ley nos obliga a que todo el consentimiento informado tenemos que dárselo antes de que el paciente llegue al quirófano, para que tenga el tiempo de pensárselo y de dar o no el consentimiento, o de pedir alguna asesoría, alguna explicación adicional, ¿no? Sin embargo, aquellos médicos que le explican bien a su paciente, así el paciente tenga complicaciones o se muera, los familiares no los demandan porque sabían a dónde iban o cuáles eran los riesgos, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? A ver, Amy, Carla creo que está media dormida, no le hemos oído, a Blanca tampoco. Y Anela ni se diga, todo el día gestionando clases de anestesia, está sumamente cansada. ¿Ninguna pregunta más? Todo claro, doctora, gracias. Okay. Bueno, miren, el día sábado van a tener el seminario de crisaloides y coloides con el doctor Chirinos. El día de mañana, viernes, tocaba la clase con el doctor Pinedo, pero como les decía, no sé qué problema tiene y no va a poder dar la clase. Así que vamos a ver de cubrirla con el doctor, ¿cómo se llama este doctor? Creo que tú estuviste hablando con él, Yanela. Sí, con el doctor Villegas. Villegas, claro, con el doctor Villegas. Mañana Ajá, 8:15 de la mañana me dijo, doctora. Perfecto, que él va a reemplazar a la doctora Álvarez en la mañana con su clase de anestesia espinal, ¿no? Sí. Además, tienen un seminario que es de anestesia obstétrica, no sé quién le toca. ¿Ya lo tienen listo? Sí, me toca a mí, doctora. Ah, ya, muy bien. Entonces, ¿mañana también harían el seminario o el doctor no tiene mucho tiempo? ¿Qué te dijo? Sí, me dijo tanto su teoría y el seminario. Ah, qué bueno, qué bueno. Entonces ya haríamos esa parte de la doctora Álvarez. Y voy a ver de una clase, de un seminario más que tenía que hacer el doctor Raimundo. ¿A quién le toca seminario con el doctor Raimundo? A la alumna Carla Loaiza, doctora. Ah, ya. Carla, entonces trata de tener tu seminario listo, que es con el doctor Raimundo. Y el día sábado, después del seminario del doctor Chirinos, van a tener los seminarios con el doctor Laurencio, con el doctor Laurencio, ¿no? Con él tienen 3 seminarios, que es anestésicos locales, el otro seminario es de anestesia regional y de esterilización. Entonces, el sábado harán esos 4 seminarios. ¿Alguna otra pregunta tendrán? Y bueno, la clase con el doctor Pinedo, ¿cómo has quedado, Yanela? Me dijo que había quedado contigo el próximo sábado, creo. Ajá, sí, doctora, quedé el próximo sábado a las 3:30, tanto sus 2 teorías y sus 2 seminarios. Sí, porque me dijo el sábado ustedes están notando tórax, ¿no? Sí, pero en la tarde no tenemos, así que sí estaría bien. O bueno. Bueno,